Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta tercera sesión de tu curso NOM 031 STPS, donde revisaremos los temas de selección del equipo de protección personal básico y específico, trabajos de excavaciones, transporte de materiales en las obras de construcción. En el tema de trabajos de excavaciones, encontramos que las obras de construcción pues normalmente se realizan de manera muy frecuente y para ello debemos de contar con un análisis de riesgos potencial. Normalmente los encargados de seguridad o los directores de la obra ya cuentan con este tipo de estudios a la mano para poder establecer estos planes de trabajos en excavación. Normalmente la norma nos pide que se tenga un estudio de mecánica de suelos para poder entender la composición física y las propiedades mecánicas en las que se está realizando la construcción o donde se irá a realizar la excavación. Hay que definir también o identificar la existencia de servicios cercanos a la excavación, por ejemplo, líneas energizadas, tuberías, ductos de combustibles o redes que puedan existir de infraestructura, tales como instalación de cableados de voz y otro tipo de servicios que generalmente van ocultos, incluido por ejemplo las redes de drenaje o cualquier otro tipo. Dentro de estos estudios necesarios para hacer el análisis de riesgos se encuentran también los cambios de clima que pudieran ocurrir, las profundidades o los tipos de corte que se va a hacer, la profundidad de corte, el método de estabilización que vamos a usar. Más adelante vamos a ver unos ejemplos de estos métodos de estabilización de taludes, el equipo, maquinaria y herramientas que se van a utilizar, el tipo y cantidad de explosivos en caso de que sean usados, o el proceso de remoción, carga, acarreo y estabilidad de taludes. Todo esto forma parte de los elementos que se deben de considerar para realizar el análisis de riesgo al momento de ejecutar una excavación. La norma también nos señala que durante la realización de las actividades de excavación debemos implementar medidas de seguridad. Como ya lo vimos hace unos minutos, en la anterior diapositiva, pues el análisis de riesgo nos ayudará a nosotros a comprender qué tipo de medidas de seguridad estaremos implementando en nuestra actividad de construcción. Para ello, para poder establecer estas medidas o implementarlas, habrá que hacer la inspección en el sitio donde estamos excavando a fin de detectar fallas, grietas o alguna condición del suelo que pudiera llegar a ocasionar un desprendimiento de la talud o de la ladera o de la estructura del suelo que estamos trabajando. Para ello es importante que al iniciar cada jornada de trabajo y al terminar, pues podamos detectar algún cambio de terreno, ya que la vibración o algunas maniobras podrían reblandecer o podrían hacer pequeñas fisuras o grietas que al final de cuentas nos puedan llevar a un riesgo. Hay que hacer una inspección también después de una lluvia intensa y sobre todo al paso de una maquinaria pesada o vehículo o un tráfico vehicular intenso. Eso nos puede también ocasionar o generar este tipo de condiciones de riesgo a la hora de trabajar en una excavación. Y bueno, todo esto aunado pues puede incrementar el riesgo. Hay que inspeccionar al inicio y al final cómo están los sistemas que estamos usando para la estabilización de las paredes en las zanjas. Ya veremos más adelante algunas de las formas en las que se puede estabilizar. Y bueno, habrá que hacer este tipo de inspecciones para poder identificar esas medidas de seguridad y reforzarlas. Hay que prohibir a los trabajadores que permanezcan en el interior de la zanja mientras una maquinaria de excavación esté en operación. Entonces tú, como responsable de la operación de la máquina, pues deberás de estar vigilando que no haya trabajadores al interior de la zanja para que evitar algún riesgo. Hay que eliminar árboles, arbustos, matorrales que obstaculicen la estabilidad de los cortes del terreno, y hay que pedir la autorización correspondiente a las autoridades. Acordémonos que existe un reglamento de ecología en el cual nosotros debemos de solicitar permisos para poder hacer este tipo de retiro de vegetación o de otros elementos naturales que pudieran ser sensibles. Recordemos que no todos los árboles que están alrededor de nosotros pues son árboles convencionales, pudiera ser hasta inclusive un árbol que esté catalogado como especie en peligro de extinción, y pues habrá que hacer un manejo correspondiente para ello. Eso es una práctica que pues desafortunadamente no se lleva mucho a la práctica,
pero pues hay que estar siempre atentos a que cuando exista la posibilidad de eliminar algún árbol, algún arbusto o matorral, pues debemos de hacerlo de una manera correcta para evitar estar dañando el medio ambiente. Hay que asegurar que los soportes o anclajes de postes de energía eléctrica pues estén adecuados, y si necesitamos reubicarlos, pues hacer la solicitud correspondiente ante la autoridad que compete. Hay que reforzar las paredes de la excavación con puntales, recubrimientos, mallas, tarimas, cimbras, travesaños, con el fin de evitar los riesgos por derrumbes. Vamos a ver cómo al momento de realizar una excavación tenemos que hacer una clasificación del tipo de suelo donde estamos nosotros trabajando. Para ello estamos usando una normativa. Yo ahorita voy a mostrarles la normativa correspondiente a la referencia de las OSAs en Estados Unidos. En nuestro país se maneja la norma de una manera muy sencilla. Sin embargo, aquí en este curso les voy a compartir una prueba que se llama la prueba del pulgar. Esta prueba lo que hace es una estimación aproximada de la resistencia de la compresión de un tipo de suelo. Recordemos, ahorita más adelante la norma nos menciona 3 tipos de suelo, y esta norma pues es prácticamente similar a la que se considera en los Estados Unidos. Aquí podemos ver una imagen en donde nos habla de un tipo de suelo tipo A, en donde es un suelo compacto, es un suelo, vamos a decirlo así, arcilloso, un suelo que no pierde su composición de manera sencilla. Un tipo B, que es un suelo intermedio, que sí podría perder su estabilidad, y un C, que es completamente arenoso y es completamente fácil de romper en su estructura, y que habrá que considerar esos elementos del tipo de suelo para poder definir la capacidad de estabilidad del mismo y de qué manera vamos a establecer esos controles. Entonces, la prueba de pulgar del suelo pues básicamente es tomar una cantidad de arena, una cantidad de tierra, humedecerla muy ligeramente, no tiene que estar muy húmeda, y entonces poder nosotros meter nuestro pulgar. O sea, básicamente estamos hablando de la primera pulgada de nuestro dedo, y entonces la primer falange habrá que ver cuánto es lo que ingresa nuestro dedo a ese puño de tierra que hemos preparado, y en función a eso podremos establecer qué tipo de, dice, por ejemplo, aquí la prueba dice que si la muestra resiste la presión fuerte, pues puede ser una tierra tipo A, y si la hora de penetrar nuestro pulgar en esta muestra de tierra es muy fácil de entrar, entonces estaríamos hablando de una tierra tipo C. Ahora bien, cuando nosotros hemos identificado este tipo de condiciones, entonces ahora sí podremos definir lo que la tabla de inclinación máxima de taludes nos dice. Si nosotros encontramos un tipo de roca, un tipo de suelo de roca muy estable, prácticamente podremos hacer un uso de puntales de manera vertical. O sea, el grado de inclinación, habrá una roca muy estable, y por lo tanto no necesitaremos que haya una inclinación en nuestros taludes, y podemos hacer el soporte con escudos vienen siendo los soportes de derrumbes. Entonces hay que considerar que estos deberán estar colocados a un nivel no mayor, o sea, del piso donde está la excavación, de dos pies o 2 pulgadas. Entonces, en ese caso, en el caso de encontrar suelos con un tipo A, o sea, suelos muy arenosos, suelos muy arcillosos, con buena compactación, pues entonces podremos nosotros hacer taludes en donde la máxima altura que estaremos manejando es de 6 metros, ¿sí? Y escalones de unos 4 pies para las cuestiones máximas en las que podríamos usar. Otra forma, eso sería una bancada simple, un talud simple, para poder nosotros considerar un adecuado manejo de la excavación y cómo podríamos trabajar de manera segura de donde está ocurriendo el evento. Entonces estamos realizando un trabajo. Lo más recomendable es que en la zona donde estamos haciendo esta excavación, pues exista este pequeño escalón, este pequeño talud de estas condiciones, y después la proyección
de la inclinación, pues deberá de ser de 53 grados aproximadamente, o una relación de 1 a 3 cuartos, tal como lo menciona. Esta es la norma mexicana y esta es la forma en que se define para este tipo de tierra. Entonces es importante identificar el tipo de suelo que estoy teniendo para poder determinar mi tipo de talud o mi tipo de bancada que voy a construir a fin de poder dar protección. Otra forma de poderlo hacer es a 12 pies, y lo más recomendable es que utilice bancadas diferentes, que deberá de tener la primera máximo a 4 pies y la siguiente deberá de ser a 5. Entonces esto me va a permitir a mí darle mayor soporte a mi excavación. Entonces habrá que definir cuál de esos es el más recomendable de acuerdo a las características que estamos nosotros manejando. En el caso de una excavación o un suelo que yo tengo aproximadamente del tipo B, pues entonces la relación de control deberá de ser del 1 a 1, es decir, un suelo B me va a permitir a mí establecer pues una bancada muy similar a la que hemos visto en el tipo B. La diferencia estriba en que la relación será 1 a 1 con respecto a la profundidad máxima que estaré yo aplicando en mi excavación. Cambia definitivamente el tipo de bancada en tipo múltiple. ¿Por qué? Porque es un suelo menos compacto, es un suelo que puede ser más susceptible de desprenderse. Por lo tanto, los valores de las escaladas, pues, o de las bancadas están más recortas, están más reducidas. Entonces, habrá que establecer este tipo de bancada para poder tener una mayor seguridad y evitar un desprendimiento. Esto va a depender mucho de la estructura del suelo y de las condiciones del trabajo que se esté elaborando. Entonces, a mayor bancadas, pues podríamos manejar una mayor seguridad, ya que los pequeños desprendimientos que existieran aquí, pues serían más contenidos en la excavación a comparación de una de este tipo en tipo B. Entonces, ¿qué pasaría si la inclinación deberá estar a 45 grados? Eso es una parte muy importante, por eso su relación es de 1 prácticamente. Y en el tipo C, en suelos tipo C, pues al ser más susceptibles a desprenderse, a que hay ese tipo de deslaves, pues entonces la excavación de la talud es más pronunciada. Por lo tanto, la relación que tendremos nosotros en el ángulo será de más o menos 34 grados y una relación de 1,5 por 1 con relación al ángulo que estamos nosotros interviniendo. Entonces, las taludes serán mayores, precisamente para que el desprendimiento del suelo no sea tan riesgoso a la hora de estar trabajando. Entonces, sería una forma, diferentes tipos de bancadas que se pueden construir a partir del tipo de suelo que estamos nosotros usando. Muy buena compactación, una roca estable, un buen suelo, pues entonces podemos usar este tipo de bancadas verticales completamente, mientras que si nuestro suelo varía de mucha arcilla a algo muy arenoso, pues entonces tendríamos nosotros que buscar alternativas diferentes a la hora de instalar a la hora de hacer nuestras excavaciones. Algo muy importante también es que durante este trabajo de excavaciones pudiera inclusive existir la presencia de cuando nuestra máquina está ingresando, pues existir algunas líneas eléctricas aéreas, ¿sí?, que pudieran representar un riesgo. La norma nos marca ciertas distancias mínimas de seguridad en las cuales pues yo podría acercar mi máquina y poder estar de una manera seguro trabajando. Entonces ahí viene una tabla que nos habla de diferentes distancias mínimas de seguridad a las cuales debemos nosotros acercarnos. Y estoy hablando de la extensión máxima que pudiera tener nuestro brazo de trabajo. Entonces esa es la distancia que deberíamos nosotros considerar, no el equipo en sí, no el carro, sino más bien la distancia que pudiéramos ir manejando e inclusive hacer esa evaluación para poder determinar cuál es la mejor condición de seguridad a la cual tenemos que estar nosotros operando.
Dentro del trabajo de excavaciones, pues hay que prever también que los accesos estén separados para la circulación, uno para trabajadores y otro para la maquinaria, como lo vemos en la imagen, y estas deberán existir barreras físicas. Hay que disponer de pasos o puentes, ¿sí? En el caso de que necesitemos el traslado de un lugar a otro, pues tendremos que implementar un paso y fuente adecuado, señalizar las excavaciones, en donde pues se tiene una profundidad menor a 1,5 metros, pues hay que ser con cinta o con malla de protección y con barandales rígidos de 90 centímetros de altura, sobre todo aquellas que sean superiores al 1,5 metros de profundidad de excavación. Hay que limitar el paso a la zanja a una distancia de seguridad, ya lo hemos platicado, medida desde la vertical de la pared de la zanja, y que eso nos permita a nosotros mantener a las personas alejadas y en el riesgo de poder generarse un deslave o un desprendimiento de las paredes de la zanja. Hay que contar con iluminación adecuada, evitar el acopio de materiales cercanos que no sea menor a 2 metros del borde de la excavación, precisamente para evitar sobrecargas. Hay que mantener la excavación abierta al menor tiempo posible, que no exista cableado eléctrico, y si existe hay que notificar al supervisor de la obra para que pues sepa, y que muchas veces sabemos que vamos a encontrar instalaciones que ni siquiera aparecían en planos, y eso es muy común. Hay que siempre estar muy al pendiente de todos estos trabajos o todo este tipo de instalaciones, y suspender los trabajos de excavación cuando exista mucha acumulación de agua. Hay que removerla de inmediato, pues, y asegurarnos de que no se hayan alterado la estabilidad de los taludes, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante en cuanto al trabajo que se hace en excavaciones. Otra parte importante de la norma es el momento de que hay esta interacción del transporte de materiales en las obras. Por lo tanto, pues, se debe llevar un control de los permisos. Ya lo hemos visto en otras sesiones, que para poder ingresar o para poder estar en la obra se requiere un permiso de trabajo. Dentro de ellos pues están los permisos de transporte de material, en donde vamos a tener que definir qué se va a hacer, qué tipo de vehículos son los que ingresan, la maquinaria móvil, autopropulsada que se va a requerir, si está contratado por la misma empresa, si está subcontratado. Entonces es muy importante que esto lo comprendamos, porque estamos interactuando con una parte muy importante en el proceso de la construcción. Yo, como operador de vehículo o maquinaria, pues deberé entonces contar con este permiso de trabajo. Haré también mi inspección visual. Ya lo hemos visto en sesiones anteriores, la responsabilidad del trabajador de hacer estas inspecciones visuales antes y durante, inclusive, de la jornada de trabajo, para poder estar previniendo cualquier situación. En el caso de que yo tenga que trabajar en lugares con terrenos difíciles o inestables o sinuosos, pues hay que realizar la inspección de estos caminos, y en dado caso solicitar la autorización para poder limpiar y acondicionar el acceso de manera segura. Hay que aplicar el manual del usuario del equipo para las cargas, descargas y toda la operación en general, y no rebasar las capacidades que el equipo tiene. Entonces es muy importante respetar esa parte. Hay que asegurarnos que las cargas que estamos haciendo queden aseguradas y estén debidamente señalizadas. Estar capacitados para los procedimientos de emergencia en cuanto a control de una fuga o derrame de una sustancia peligrosa. Esa parte entrará en la capacitación que se debe de tener. Usar el cinturón de seguridad mientras se está operando el equipo y se está en él. Hay que revisar periódicamente las condiciones generales de mecánica, carrocería, frenos, luces, llantas, todos aquellos dispositivos de seguridad que nos ayuden a nosotros a tener una adecuada operación del equipo, y registrarlo en nuestras bitácoras en caso de que así se establezca. Reportar fallas, de manera que en estas revisiones periódicas que estamos haciendo, pues recordémonos que hay un plan de mantenimiento preventivo que debe de estarse ajustando y se debe estar realizando de manera constante. También es necesario revisar y prohibir que la gente que está a veces ahí trabajando con nosotros, pues no ande subiéndose ahí a los estribos, a las salpicaderas, a las cajas, a los cucharones, a cualquier cuestión que esté
lateral y pues que se puede prestar para que la gente se suba a eso. Si se va como medio de transporte, pues hay que evitarlo, eso está prohibido, está prohibido completamente. Hay que contar con dispositivos sonoros. Mi equipo debo de revisar que su dispositivo sonoro, si no lo tiene, se tiene que buscar la forma de cómo instalárselo, sobre todo en alarmas de reversa, cuando yo voy a trabajar de manera constante y me estoy moviendo, pues el equipo de sonoro deberá de advertir esta función. Hay que también mantener que el personal que auxilia a los trabajadores siempre haya apoyo y sobre todo que las condiciones generales de las cabinas, cinturones, amortiguamiento de asientos o cualquier otro elemento visual de alertamiento pues esté trabajando de manera correcta, ¿no? Entonces esto va a estar muy sujeto al programa de revisión y mantenimiento del vehículo y de la maquinaria en forma general, y hay que asegurarnos que siempre esté guardándose una distancia de seguridad para evitar cualquier situación de riesgo muy alto. Para continuar con el tema de transporte de materiales, pues las maniobras con vehículos que se realicen en pasos críticos de la obra, pues hay que estar verificando que pues en pasos angostos no haya presencia de elementos energizados o presurizados que pudieran ser susceptibles de un accidente, que podamos nosotros dañarlos. Entonces habrá que estar señalizándolos correctamente para que la gente esté alerta de no golpear, no perforar o no causarle un daño a la estructura de la tubería. Hay que prohibir que los camiones de volteo circulen con las cajas levantadas, cuando estén cargados con tierra, arena, pues hay que pedirles a los compañeros que estén cubiertos con una lona para evitar precisamente que se esté pues tirando el material y eso pueda proyectar una roca y causar alguna lesión, algún daño. Hay que estar regando los caminos con agua, los accesos, las cajas de camiones para evitar nubes de polvo. Eso es por salud del mismo trabajador, no es una cuestión de que si aguanto, no, el polvo, recordemos que es un elemento que ingresa a nuestros pulmones y eso puede causar a la larga un deterioro en nuestra capacidad y a la salud del trabajador. Hay que instalar topes a las orillas de los taludes y terraplenes para evitar la marcha en reversa de equipos o de vehículos y hacer nuestra señalización adecuada, de tal manera que se esté indicando las condiciones generales del suelo, en qué condiciones está, y si existe la posibilidad de también advertir algunas condiciones meteorológicas que pudieran ser causantes de que tengamos que estar alerta en cuestión del riesgo del trabajo que se está elaborando. Finalmente, la prioridad de circulación de los vehículos al interior de la obra es dando mayor prioridad a vehículos de emergencia y rescate. Entonces tenemos que considerar siempre espacios adecuados, aunque no siempre es posible, y una acción o un plan para que estos vehículos de emergencia ingresen rápidamente y rescaten en dado caso de que así se llegara a necesitar. De ahí los vehículos oficiales de las autoridades, ellos tendrán prioridad de acceso. Después, vehículos que suben en pendientes muy pronunciadas, eso es una parte muy importante. Los vehículos dedicados al transporte de personal y finalmente los dedicados al transporte de los materiales. Entonces, esta sería la forma en la cual entra como prioridad el tránsito, la circulación dentro de la obra. Vehículos de emergencia tienen la más alta prioridad, los de las autoridades, seguido de aquellos que suben pendientes muy pronunciadas, el transporte de personal y finalmente el transporte de materiales. Como hemos visto ahorita, esta parte es importante considerar, ya que nos va a ayudar a nosotros a establecer nuestros controles. Primero, el equipo de protección personal, que en esta manera el equipo yo los invito a que revisen con detenimiento. En el caso de un operador de equipo pesado, pues le aplica el casco contra impacto para cubrir la cabeza en extremidades inferiores, lo que viene siendo su calzado contra impacto como equipo de protección básico, y finalmente el chaleco reflejante, ¿no? Que sería lo más elemental. Ya de ahí puede usar a lo mejor protección auditiva o alguna hidratación, o dependerá, eso ya
de eso ya está sujeto a las condiciones del trabajo, pero básicamente es un casco, sus zapatos de seguridad contra impacto y su chaleco antirreflejante. El tema de las excavaciones, pues considera los análisis de riesgo, deberá tener una mecánica de suelos, información general de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, si voy a usar alguna maquinaria específica, cómo voy a remover todo lo que viene siendo los desperdicios, los residuos de la obra. Hay que inspeccionar constantemente nuestra excavación, eliminar arbustos, solicitar las autorizaciones adecuadas, ver de qué manera voy a reforzar las paredes de la excavación. Si voy a hacer una excavación, una prueba que me puede servir para ver el tipo de suelo, pues es la prueba del pulgar, recordando que una superficie rocosa pues es la que nos puede ayudar a nosotros a simplemente hacer perforaciones verticales. La inclinación será prácticamente vertical, pero conforme sea más inestable mi suelo, pues voy a tener que usar taludes o inclinaciones más pronunciadas a fin de que las paredes no se vayan a colapsar y eso pueda causar un peligro muy grave, ¿no? Entonces, mantener la maquinaria alejada de instalaciones eléctricas, contar con adecuada iluminación, señalización, definir bien los pasillos, colocar barandales para proteger esta parte, para proteger la excavación como tal. Tú, si vas a entrar, estás manejando un equipo de transporte de materiales, pues habrá que solicitar el permiso adecuado, inspeccionar tu unidad, los frenos, las condiciones generales de seguridad, estar capacitado, no sobrepasar la capacidad de carga del equipo y reportar constantemente alguna falla que esté ocurriendo en el equipo. Si yo estoy manejando mi unidad, pues evitar que la gente se suba ahí a los lados y revisar mis dispositivos sonoros de reversa, las condiciones generales de amortiguamiento de los asientos. Todo esto tenemos que mantenerlo siempre adecuado. Evitar andar con el vehículo con la caja arriba. Si voy a terminar voy a trasladar mi material, mi grava, pues deberé de colocar una lona para poder trabajar de manera segura. Y si hay una prioridad de circulación, pues tendré que dar prioridad a vehículos de emergencia, rescate, a los vehículos de las autoridades, de ahí aquellos vehículos que vayan a subir pendientes muy pronunciadas, a los transportes de personal y al de materiales. Espero que con esto vaya quedando un poco más entendida la interpretación de la norma. Te pido mucho que hagas tu actividad número 2, te prepares para tu evaluación intermedia y nos vemos en la siguiente sesión. Éxito.